Bon dia a tothom, moltes gràcies per venir a aquestes jornades. Quería empezar citando a quizá el poeta más importante que tuvimos en el siglo XX, los ibicencos. Yo soy de Ibiza, era María Villán Gómez quien dejó escritos unos versos donde imaginaba nuestra isla, que se pueden aplicar yo creo que prácticamente a cualquier isla del mundo, sobre todo en el Mediterráneo, especialmente en Baleares. Villán Gómez imaginaba a Ibiza como un puñado de tierra catalana que había arrancado el viento de tramuntana y que había florecido en medio del mar. Esa imagen creo que nos ayuda a situarnos en el tema que vamos a analizar para abrir este evento del diario.es. El poeta Villán Gómez nos recordaba que las islas, cualquier isla, como decía, es un territorio finito. Y claro, si la isla no es muy grande, y creo que en el caso de Formentera, una isla de la que vamos a hablar mucho en esta mesa de debate, es más evidente, los límites se aprecian a simple vista. Así que, por tanto, la influencia que tienen los aumentos de población en estos espacios tan bien delimitados, tan definidos, es exagerada, es enorme. En las Baleares vivimos el doble de personas que hace medio siglo. Este crecimiento demográfico se traduce en muchos fenómenos y, como acabamos de escuchar, vamos a analizar uno de ellos, la cantidad de vehículos que ruedan por nuestras calles, por nuestras carreteras, por nuestros caminos rurales. Son 1,1 millón de vehículos, casi tantos como los habitantes de este archipiélago. Sobre esta cuestión vamos a debatir, vamos a escuchar las ideas del experto en movilidad y transporte Francesc Xandri, que es director técnico de la consultora Cinesi. Bon dia, Francesc. Con Verónica Castelló, vicepresidenta del Consell de Formentera y también consellera de Movilidad y de Medio Ambiente. Bon dia. Bon dia. También contamos con Iván Murray, que es doctor en Geografía, profesor de la UIP y experto en sostenibilidad ambiental. Bon dia, Iván. Bon dia. Y por último con Joe Holles, presidente de Tramuntana 21, una asociación, para quien no la conozca, no lucrativa, que trabaja para conservar los valores medioambientales, sociales y culturales de la principal cadena montañosa que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Buen día, Joe. Buenos días. Francesc, empiezo contigo. Vuestra consultora conoce de primera mano la situación de las Illes Balears. El año pasado elaborasteis un estudio de carga de vehículos para el Consell de Mallorca y hace apenas unas semanas estabas en Maó presentando un informe similar sobre el caso menorquín. ¿Qué diagnóstico nos harías así a nivel general y resumido sobre la movilidad, la cantidad de vehículos, todos estos apuntes que ya hemos dejado encima de la mesa en este archipiélago? Bien, pues si me permites, haré ya que has mencionado el tema de la presentación en Maó de hace un mes, me parece interesante remarcar que así como hoy estamos aquí en esta jornada monotemática en la cual vamos a tratar de movilidad, de vehículos, etcétera, y cómo se gestiona, cómo se normativiza. A mediados de octubre hubo una jornada en Mahón, en l'illa de Llantzaret, donde se hizo un poco al revés, es decir, tocar todos los temas transversales, ¿no? que afectan pues a la sociedad, a la organización, etcétera, etcétera, a la economía también, ¿no? Y algunos temas que se tocaron fue, por ejemplo, cultura y patrimonio, sanidad, turismo, energía, medio ambiente, recursos hídricos, ordenación del territorio y vivienda y finalmente hubo la ponencia de movilidad, cosa que me pareció oportuna porque al final la movilidad es la suma o el conglomerado de todo. Y algunos de los titulares que salieron de aquella sesión fue: preservar el entorno es una obligación moral, la resiliencia hídrica es posible pero requiere una visión insular, no podemos tirar energía en invierno, es una aberración, se abogaba por un parque de alquiler de vivienda y cupos para personal crítico, y turismo de transición con calidad y análisis de capacidad de carga. Por lo tanto, son muchos los temas, no solo el tema de la carga de vehículos. Y en el caso, por ejemplo, ya entrando en movilidad, lo que llamó la atención es que en el caso de Menorca, la motorización de los residentes aumenta de poniente a levante, ¿vale? Es decir, la motorización media de toda la isla de Menorca, que son los vehículos censados por 1000 habitantes, está en 870. Estos 870, conglomerado de todos los municipios, va de los 748 de Ferrerías, que son los que menos, hasta los 1004 o 1008 de Sant Lluís. De manera que... Cuanto más cerca del aeropuerto... Sí, esta es mi visión como foráneo, ¿no? Es decir, como
más cerca de las infraestructuras que te conectan con el exterior, puerto, aeropuerto, más motorización. Bueno, me ayudaron a hacer otra lectura y es que Ciutadella, sobre todo, ¿no? Quizá es un ecosistema más local, con movilidad más en esa zona, mientras que en la zona de Mahón, Sant Lluís del Castell, quizás algo más, relaciones más suburbanas, etcétera, ¿no? Uno vive en un municipio, trabaja en el otro, etcétera. Y quizá eso justifica más esta agitación, digamos, entre municipios. Si te parece, Francesc, le podemos preguntar a la vicepresidenta Castelló, no sé si en Formentera tienen detectado el mismo fenómeno entre la Mola y la Sabina. Bueno, en Formentera es verdad que con los estudios de movilidad que se han hecho sí que se ve que el flujo de movimiento se concentra más en lo que es desde el puerto de la Sabina hacia la zona de San Francesc o la zona de Espullols y sobre todo Illetas, que es la playa más bonita que tenemos en la isla y un punto de interés turístico que es muy visitado a diario. Entonces, ¿dónde más se concentra es en esta parte de aquí? Ya son 6 años del proyecto Formentera Eco, con el asterisco de la pandemia, pero ¿qué balance hace el Consell de Formentera de este proyecto que, digamos, ya ha cumplido una primera etapa? Y no sé si es la prueba de que con voluntad y consenso la saturación que sentimos en tantos rincones de las Islas Baleares puede resolverse o al menos aliviarse en cierta manera. Sí, como dices, hace 6 años, nació en el 2019 el Formentera Eco. Desde ese verano se aplica la regulación de entrada de vehículos a Formentera, a pesar de que al año siguiente, en el 2020, tuvimos el COVID, estuvimos en pandemia, se aplicó igualmente es decir, no ha dejado de aplicarse durante estos años. Son 7 temporadas de verano en que se aplica y bueno, nació en el 2019, pero es verdad que ya llevábamos años atrás que pues los diferentes partidos políticos pues todos iban, digamos que a una, como decías, pues había se perseguía una misma voluntad entre todos y bueno, yo creo que sí que se puede decir un poco que había el consenso entre todos de que todos reconocíamos y todos recogían las quejas de los ciudadanos de Formentera de que las carreteras estaban saturadas y de que había que tomar alguna medida con tal de aliviar pues esa saturación que se sentía. Entonces se aprobó la ley en el Parlamento y de ahí se ha desarrollado el proyecto. Como decimos, llevamos 7 veranos ya en que se aplica y sí se está notando el objetivo que se persigue con esta regulación, que es verdad que en su día empezó estableciéndose un límite, un techo de vehículos que cada año se ha ido reduciendo y a día de hoy tenemos el techo es de algo más de menos de 2.000 vehículos de los que se establecieron al principio y sí que es verdad que los estudios que hemos hecho recientemente, cada verano vamos haciendo y los de este verano pues nos arrojan unos datos de que sí se está consiguiendo el objetivo que se perseguía. Hablaremos de la evolución que tendrá o que esperan que tenga este proyecto de regulación de entrada de vehículos durante la charla, pero ahora le quería preguntar a Iván Murray, o le quería recordar un titular que dejó en una entrevista que te hicieron, Iván, en Infolibra, ya por 2018, un poco antes de que entrara en marcha Formentera Eco, donde titularon "La turistización es la muerte de la ciudad", pero tú remarcabas en aquel momento que, según tu criterio, el futuro tenía que, para moverse en un entorno urbano, tenía que ir a través de planes como Madrid Central, que estaba en marcha en aquel momento. Y quería preguntarte si 7 años y pico, después de aquel titular que dejaste, hemos ido en esa dirección y cómo ves, en calidad de Sulleric, que esta mañana mismo has tenido que bajar desde tu pueblo hasta Ciutat, ¿cómo ves actualmente la movilidad en Palma? Una urbe que vendría a ser un reflejo de lo que comentaba que está ocurriendo en Baleares, no deja de ganar población i també quantitat de turistes, de visitants. Sí, bueno, el que podríem dir bàsicament és que quan ens fixem en el cotxe, no, en el vehicle, com a problema, crec que no acabem d'enfocar bé el problema. Jo diria que el cotxe és un símptoma del problema.
El problema Iván, ¿podríamos ¿Sí? Mantener la conversación en castellano? Ah, Más que nada porque nos a está ver, viendo gente que no disculpa. vive en Baleares, en Va, Cataluña, va. en el País Valencià. Bueno, pues nada, como decía, el vehículo es el síntoma del problema, cuando el problema, com també deies tu, es algo mucho más complejo y más profundo. Y precisamente por eso yo creo que deberíamos plantear seriamente cuáles son, que digamos, las complejas relaciones que están detrás de la problemática de la movilidad, que es una problemática que, podríamos decir, tiene un componente transversal. Y fundamentalmente es, por un lado, el modelo económico y, por otro, el modelo urbano-territorial que estamos configurando. Hay que pensar, por ejemplo, ahora mismo con las políticas de flexibilización urbanística aquí en Palma, se están permitiendo, ¿no?, exenciones urbanísticas que permitirán crear nuevas ciudades que darán cabida a en torno a 16, 20.000 personas en una parte de la ciudad y en torno a unas, más o menos, unas 8.000, 10.000 en otra parte de la ciudad. Esos son pueblos enteros. Claro, las ciudades necesitan sus tempos y los tempos a los que los hemos marcado ahora mismo son hiperacelerados, como está acelerada, que digamos, el capitalismo global, ¿no? Y esto no solamente pasa aquí, sino que pasa en ciudades de todo el mundo, sobre todo en las del sur global, que han, sobre todo después de la crisis de 2008, han ido padeciendo, que digamos, una transformación a través de la penetración tan intensiva de la producción turística, que han quedado totalmente desbordadas. Estamos hablando de ciudades como Bangkok, como Cape Town, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que tenemos es que van desacompasados, ¿no?, los ritmos de la planificación, una planificación que ha quedado totalmente triturada y además ya supeditada sobre todo a los intereses del capital turístico inmobiliario, desmontando toda la ciudad. Con una ciudad que expulsa a sus residentes, lo que tenemos fundamentalmente es un modelo territorial en el cual ya, sobre todo las clases populares, se tienen que ir ubicando donde pueden, que es donde el mercado de la vivienda, al ser la única opción viable para poder vivir, pues te permita, ¿no? De esta manera lo que tenemos, por ejemplo, es personas viviendo en Inca, por ejemplo, donde los precios de la vivienda son más baratos, pero trabajando en la otra punta de Mallorca, ¿no? Y sin vehículo, porque claro, cuando hablamos de las estadísticas, la media, ¿no?, un vehículo por habitante, pero resulta que solamente en torno a un 50% de la población de las islas tiene permiso de conducir. Es decir, las desigualdades tan profundas que tiene nuestra sociedad también se manifiestan en las movilidades, ¿no? Precisamente Inca es el municipio de Mallorca con menor tasa de motorización de la población. Y se mueven fundamentalmente, son los grandes usuarios del transporte público, un transporte público que ha mejorado en los últimos años, pero evidentemente insuficiente para dar respuesta a estas, que digamos, necesidades inducidas de movilidad a raíz de los cambios que ha habido tan intensos desde el 2008 hacia aquí. Esa velocidad de la que habla Iván Murray, yo no sé hasta qué punto se puede relacionar con el Day Tripper, que parece el título de una canción de los Beatles, pero es un fenómeno que preocupa bastante, por lo menos a vuestra asociación, y no sé si es un tema de conversación recurrente el visitante de día entre los habitantes de los diferentes municipios de la Serra de Tramuntana, desde Andratx hasta Puigdentral. Bueno, otra vez es un poco un síntoma de un problema que va mucho más allá, pero sí, tanto la Serra de Tramuntana como Palma, como otros muchos puntos, sufren ese uso muy intensivo durante algunas horas y muchas veces son incapaces de beneficiarse de esos flujos y solo sufren la parte negativa, ¿no? La Serra de Tramuntana, de alguna manera, es un poco un microcosmos de dinámicas que ocurren en otras partes de las islas. Una isla dentro de Mallorca. Es casi una isla dentro de Mallorca, es verdad. Donde vemos todas esas tensiones latentes, en otros lugares las vemos como magnificadas, intensificadas, ¿no? Y sí, en la Tramuntana pues, se añade que tenemos, pues, principalmente hay una carretera, muchos pueblos tienen una entrada y una salida, y esa carretera es la arteria principal de la vida de la Tramuntana. La Tramuntana hay que recordar que es un patrimonio cultural, por eso está reconocido por la UNESCO como patrimonio
cultural de la humanidad, ¿no? Y es precisamente por la vida, la cultura, la sociedad que ha transformado ese entorno durante milenios incluso. Y el problema es que ahora pues, ha habido esta explosión de nuevos usos que no hemos podido, que no se han querido, que no se han podido asimilar, y esa relación que teníamos bidireccional con la naturaleza, ese entorno que se esculpió gracias a los usos de las personas a lo largo del tiempo, pues eso se ha roto, ¿no? Y tenemos todos estos nuevos usos, el day tripping, ¿no? La gente que entra, da el tour y vuelve a salir sin contribuir de ninguna manera a reponer o a sostener ese entorno que visita, ¿no? Y eso es un drama para la Tramuntana. La Tramuntana seguramente es de las zonas de estas islas que menos recursos logra captar del turismo, que simplemente lo explota. De hecho, hicimos unas estadísticas allá por el 2019 donde vimos que, dejando de lado la pernocta, en la Tramuntana se gastaban hasta 4 veces menos por visitante y día que en otros lugares de Mallorca, lo cual se entiende también. El día, cuando uno viaja, el día que va a la naturaleza, pues es seguramente el día que ahorra, pero claro, eso es un problema cuando este entorno no es capaz de captar ningún recurso para sostenerse, ¿no? Y ese es el drama que estamos viendo. Claro, hasta llegar a la finca o al inicio del sendero por el que se quiere subir a una cima, hay que circular. Claro. Y te encuentras a los vecinos de Fornalutx, de Estellencs, de Banyalbufar. Claro, claro. La Tramuntana se ha convertido en un gran atasco durante gran parte del año. Uno tiene que salir media hora antes para ir a trabajar. Ahora estamos en la época de la recogida de la aceituna. El olivar es la piedra angular de la Serra de Tramuntana. Cuando uno recoge aceitunas para hacer aceite, tiene que llegar cuanto antes a la almazara más cercana. Sí, ahora mismo el tractor tiene que convivir con los ciclistas. Poniéndole cifras al atasco que estaba localizando yo en la Tramuntana, Francesc, el estudio, el análisis técnico que elaborasteis para el Consell de Mallorca reveló que en 2023 entraba en esta isla por vía marítima, lo diré bien, un 50% más de turistas que en 2017, o sea, antes de la pandemia. ¿Qué efecto creéis que podría tener el cobro de una tasa a los vehículos que desembarcan en Mallorca pero no tributan en las Islas Baleares? Y no sé si es posible replicar el modelo de Formentera Eco, del que seguiremos hablando ahora con la vicepresidenta Castelló, en Mallorca, que es una isla, un territorio muchísimo más grande que Formentera, 43 veces más grande que Formentera. Bueno, primeramente sobre los datos que arrojamos de distintas fuentes, porque una parte importante de los estudios que hemos hecho en Mallorca y Menorca ha consistido en analizar los datos de los 2 puertos que tienen cada isla, y además con autoridades portuarias distintas. Es decir, una es de la comunidad autónoma, ¿no?, Alcúdia y Ciutadella, y el otro es de puertos del Estado, Maó y Palma. Entonces hemos intentado ahí homogeneizar los datos. Y bueno, perdón, yendo a macro cifras, también es curioso lo que comentabas, ¿no?, que es decir, como tráfico marítimo de pasajeros pues se ha aumentado un 50% desde el 2017, son 660.000 pasajeros más, pero en avión son casi 5 millones más. Y en cambio los datos oficiales de turismo arrojan solo 870.000 turistas más, o sea, de los 11 millones y medio a 12 millones y medio, ¿no? Claro, ahí hay un poco de mezcla también, y bueno, hasta qué punto los mismos isleños, para decirlo de alguna manera, también pues al haber más oferta de conexión con la península, también cogen más el barco, ¿no? Entonces, lo que comentabas de la tasa, etcétera, yo creo que, o sea, más que la tasa, que al final también cuando hace una década, ¿no?, se hablaba de la tasa turística en los alojamientos, pues había mucha incertidumbre. Yo creo que al final vamos por toda Europa pagando la tasa que corresponde. Es más un tema de regulación, que llevará una tasa asociada, pero el tema es la regulación, y por lo que comentabas tú al principio, de las islas son una imagen de la finitud, ¿no?, del territorio, de los recursos, y en este sentido, pues si comparamos con Formentera, bueno, pues es la más pequeña, la isla habitada más pequeña,
pero cada uno tiene sus límites, cada una de las islas, y ahí hay que ver entre todos cuáles son, ¿no? Y algunos pues tendrán más habitantes, tendrán más motorización. La orografía también hace mucho. Eso mismo, las condiciones físicas, ubicación de los destinos, de los turísticos, alojamientos, lo que decíamos al principio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es replicable el modelo en sí a cada una de las islas, pero evidentemente teniendo en cuenta los parámetros y las variables de cada una. Vicepresidenta, lo ha comentado en su primera intervención, Formentera Eco nació con un techo de vehículos que se ha reducido de los 12.450 que se permitió en 2019 circular por Formentera, se ha pasado a 10.287. La ratio, sin embargo, no sigue lejos de la proporción un vehículo, un vecino. ¿Cuántas motos, coches, furgonetas y camiones le gustaría que circulasen por la isla a final de legislatura? No sé si tienen un horizonte ya establecido, si se puede reducir todavía más de cara a 2027. Bueno, la realidad es que estas cifras que has nombrado, este techo, es el que suman los vehículos que permitimos que nos visiten cada día de turistas, ligado a el techo que se estableció de vehículos de alquiler que están ya en la isla. Y a estos también hay que tener en cuenta el parque móvil de la isla. Entonces, a ver, Formentera somos una isla pequeña, somos un territorio pequeño y yo creo que aquí sí que tenemos que tenerlo todo en cuenta en global. Y bueno, como decía, sí que es verdad que en su momento pues unos 12.000 vehículos a unos 10.000 ahora, pues seguimos con esa proporción de un coche, un habitante, pero como digo, en las 7 temporadas de la aplicación de la regulación pues ya hemos disminuido el techo en algo más de 2.000 vehículos. Está siendo efectivo, como comentaba antes en mi primera intervención, con los estudios que tenemos recientes de este verano, se confirma que sí hay un descenso de vehículos, es decir, la aplicación del proyecto funciona. Y bueno, yo creo que ya después de... como todo proyecto, ¿no? Cuando se engendra, pues siembras unas bases, en este caso se establecieron unos cupos y evidentemente era algo que con el tiempo tenía que ver cómo se comportaba y cómo iba evolucionando, cómo se podía llevar a cabo el control y si se respondía bien, ¿no? Entonces se está viendo que sí y yo creo que ya después de 7 temporadas, pues creo que es un poco compartida ya la opinión, la encontramos en la calle, de que el seguir reduciendo techo un año tras otro, pues creemos que ya hay que empezar a ser un poco valiente y decir, pues nuestro techo va a ser X y va a ser este de aquí. Esculpir una cifra en piedra, ¿no? Exacto, porque cada año ir reduciendo, pues lo que provoca es que cada vez la gente pues tenga más incerteza de si va a poder venir con el vehículo o no y se da cierto comportamiento, porque cada año nos está pasando que igualmente están viniendo vehículos sin haber pedido su autorización y todo. Y bueno, yo creo que ya tiene que llegar a un punto en el que el mensaje sea claro, hay esta cantidad y ya está. Por campañas de publicidad, recordatorios en prensa, declaraciones institucionales, no será. No, es decir, esto cada año se trabaja. Es un emblema que llevan en las ferias turísticas, por ejemplo, Formentera Eco. Desde que se inició, pues es algo que se promociona, se comparte en las ferias y bueno, y también tiene su momento también de publicidad, evidentemente, antes de que empiece, para poder hacer llegar el mensaje lo más lejos posible. Cada año pues se valora, pues a ver cómo puedes tejer esa red, ¿no? de publicidad, mirando el día a día qué es lo que nos ayuda más a publicitar. Y bueno, como digo, yo creo que ya hay que poner sobre la mesa pues estas 7 temporadas, cómo ha sido la actitud y buscar ya ese techo. Y lo que sí, mi mensaje de ya hace un tiempo es que lo tenemos que ir traduciendo ya a darle su carácter medioambiental, que la ley con la que aplicamos la regulación pues lo lleva por título, que es para la sostenibilidad medioambiental de la isla.
en parte, y porque tenemos que, si lo que buscamos es proteger nuestro entorno y buscar la sostenibilidad, tenemos que ver también ya las huellas de carbono, la emisión de CO2 de los vehículos y empezar a darle este carácter. Iván, en Sóller, donde evidentemente no hay fijado un techo de vehículos, es tan difícil aparcar en el casco urbano, como por ejemplo demostró un reportaje que publicamos en el diario.es, que firmó nuestra compañera Esther Ballesteros, con unas fotos fantásticas de Francisco Villa, donde se veía precisamente eso, que todo el perímetro del casco urbano de Sóller estaba a reventar de vehículos. Sí, bueno, Sóller es una expresión bastante clara de lo que estaba explicando yo. Y bueno, en Sóller el Colacho ha llegado para quedarse, y esto es fruto básicamente de su éxito como gran plantación de producción turística, es decir, es un monocultivo donde básicamente hoy en día ya las únicas actividades que quedan son comercios vinculados a la explotación turística, bares, terrazas y luego unas 6.000 y pico plazas de alojamiento turístico. Y eso ligado con allí sí que no hay donde expandirse, como trama urbana es bastante peculiar, ¿no? Por su encajamiento entre las montañas, el valle, luego hay un tranvía, la cual cosa también es un elemento a tener en cuenta, toda la red hidrográfica, etcétera, y pues allí y con un casco urbano que se ha ido construyendo a ritmo lento. Por eso decía un poco que digamos los ritmos como van descompensados. Y la situación básicamente es un colapso permanente. Básicamente, curiosamente, en las temporadas que no son la temporada alta, es las dos primaveras, en otoño y ese reportaje no recuerdo si era de mayo o de junio, pero era en primavera. Son abril, mayo, junio los colapsos más fuertes, ahora también ha habido, ¿no? Y la solución a eso que se ha planteado me recuerda mucho a lo que Louis Mumford, uno de los urbanistas críticos norteamericanos de los años 40, denunciaba en el caso de allí, de la promoción, la construcción de las grandes autopistas, que fue una coalición entre los grandes capitales de la construcción, junto con Rockefeller, que desmantelaron todo el sistema del transporte público, básicamente en la zona de California, en Los Ángeles, etcétera, pues decía que allí lo que intentaban resolver eran los problemas de tráfico construyendo más infraestructuras. Y hacía el símil, decía, eso es lo mismo que cuando tú tienes una persona obesa, el médico le recetará pues una talla de pantalones más grandes. El problema lo tienes, lo único que lo vas posponiendo, resolviendo sí, con medidas que no son soluciones. En el caso de Sóller, por ejemplo, la solución que se ha planteado ha sido, pues vamos a convertir huertos, la herencia que construcción a lo largo de como mínimo siglos, pues en aparcamientos, cuando lo que hay que hacer es, por un lado, introducir dificultades al coche, como ese síntoma del problema, y al mismo tiempo ofrecer facilidades ¿de qué? De movilidad con transporte público, básicamente. Porque un ELLAU, ¿cómo se dice? Una avalancha. Una avalancha constante, pues no se resuelve pues con pantalones más grandes. Sí. Es un poco la solución que se ha optado. De hecho, una de las premisas que se repite machaconamente cada vez que Tramuntana 21 alza la voz, Joe, es que la Tramuntana puede ser un laboratorio viviente para ensayar estas soluciones ante el colapso. Sí, yo lo creo firmemente, porque tenemos esa condición como de microcosmos, representación de todos esos ingredientes en ese espacio tan acotado, querido, protegido, más figuras de protección de las que podría enumerar, más administraciones con competencias casi de las que se pueden mapear. Y si aquí pusiéramos orden y aprovecháramos herramientas, algunas de las que ya disponemos, desde el 2019, la Ley de Cambio Climático se establece, todos conocemos las obligaciones de empresas de más de 49 empleados o 10 millones de facturación a calcular su huella de carbono, registrarla, implementar planes de reducción y, en muchos casos, compensar las emisiones residuales. ¿Qué ocurriría si todas aquellas actividades económicas
que ocurren, que tienen lugar en la Serra de Tramuntana, muchas veces esas actividades no permanentes, ese day tripping, esas excursiones, todas esas actividades, ¿qué ocurriría si todas esas actividades calcularan su huella de carbono en los 3 alcances? Es decir, la huella directa y también la indirecta, la redujeran evidentemente y compensaran en la Serra de Tramuntana esas huellas residuales. Tendríamos cientos de millones de euros para soportar proyectos de naturaleza en la Serra de Tramuntana, literalmente. Este tipo de soluciones yo creo que están ahí. Esto es lo que recomienda ni más ni menos que Naciones Unidas. Lo tenemos en la Ley del Cambio Climático de 2019. ¿Qué tal si con un poco de valor y un poco de creatividad empezamos a probar? Hace poco hemos registrado el primer proyecto de compensación de CO2, pero que además no es simplemente un proyecto de CO2, sino que también tiene en cuenta impactos en cultura, biodiversidad, agua, pero sirve a empresas para compensar su huella de carbono en el corazón de la Serra de Tramuntana. No hablo de reforestaciones, hablo de apoyo a los olivares de la Serra, a las viñas. Con este tipo de soluciones podríamos, desde luego, empezar a darle la vuelta a esta situación. La payesa que estos días está yendo con el tractor de la finca, que además son fincas muy peculiares y muy difíciles de explotar, a la cooperativa de Sóller, por ejemplo, para producir el aceite en Satafona, en la Almazara, estaría más contenta, ¿no? Aunque desde luego encontrar un pelotón de ciclistas delante que no pudiera adelante. En la Tramuntana tenemos un problema, que es que esos modos de vida, esos usos tradicionales, esa agricultura que esculpió el entorno, hoy no es rentable. Es la realidad. No es rentable con la competencia de plantaciones intensivas, mecanizadas, fertilizadas con fitosanitarios que tenemos en otros sitios, dentro y fuera de Mallorca incluso. Esas actividades que esculpieron el entorno, que ofrecieron tantas funciones ecosistémicas tan valiosas, hoy están desapareciendo. Vemos proliferar otros usos. Tenemos que encontrar la manera de realinear esos usos. Lo más evidente es que el visitante consuma producto local. Pero bueno, eso llega hasta donde llega. Y lo que ofrece esta agricultura, esta gestión forestal tradicional, es mucho más que comida. Son unas funciones que van mucho más allá. Es la fijación de carbono, es la infiltración de agua, es la prevención de incendios. Si damos con fórmulas para compensar todos esos beneficios, podremos rescatar estos sectores. Si no, es muy difícil. Otro cambio sustancial, Francesc, que se ha evidenciado en los últimos años y que los que ya empezamos a tener una cierta edad al menos para recordar la década de los 90, nos damos cuenta de que las estancias de los turistas son mucho más cortas. El turista que se quedaba 2 semanas o incluso 3 semanas en nuestras islas, aunque todavía, a ver, los haylos, digamos que empiezan a ser minoría. ¿Cómo crees que afectan estas estancias más cortas a los desplazamientos que hacen los turistas dentro de una isla? Bueno, yo mismo me puedo poner como ejemplo porque en el año 81 fue la primera vez que visité Menorca. Venimos toda la familia 15 días. Y la última vez que fui como turista en 2004 fueron 3 días y medio para dar una sorpresa a mi pareja, ¿no? ¿En 2004? En 2004, sí. Ahora... Llovió desde entonces. Sí, o sea, yo mismo pasé de 15 días a menos de 4 días, ¿no? Claro, el tema es, y más a día de hoy con todo el tema de las selfies y todo esto, ¿no? Que cada uno hay un catálogo de sitios a los que ir. Bueno, me comentaban tiempo atrás en Menorca, ¿no? De que había quien quería acceder a un parking saturado cerca de una cala y no, mira, es que está lleno, tal. Dice, no, pero si solo quiero ir a hacer la foto ya me voy, ¿no? Y claro, el tema es que vamos con el catálogo de cosas que nos han contado, que hemos visto, que tal, y cuantos menos días estamos, pues más nos movemos el mismo día, más vamos arriba y abajo. Y a muchos de esos lugares hay que llegar en coche o en moto. Sí, como sea. Hay autobús que te deje delante de Esvedra. Yo creo que no es tanto esto como el hecho de que, bueno, pues si vas con autobús, vas con otro ritmo, evidentemente, que también se puede disfrutar, pero si no solo quieres ir a ese sitio, sino que el resto del día que quieres ir 4 o 5 sitios más, bueno, pues optas por la solución más rápida, ¿no? Más a mano.
para lugares instagrameables, vicepresidenta, el parque natural que tiene Formentera, tanto en la costa de Ponent, en las Illetas, como en la costa de Llevant, la limitación de vehículos que hay en la isla y el acceso para entrar en el parque durante los meses más fuertes de la temporada, ¿cómo cree que ayuda a que se preserven esos entornos tan especiales y al mismo tiempo tan frágiles? Bueno, si hablamos del Parque Natural en Formentera, de la zona de Illetas y Levante, allí se regula el acceso desde el 2008 y lo que sí con la ley con la que se regula el acceso de entrada a la isla, sí que se permite al Consejo y a la Administración regular otros entornos que también son muy populares y en este caso se hizo para el faro de Cap de Berbería y también para esta cala pequeña que tenemos en el sur de Caló d'Esmort. Son dos puntos que ahora se unieron a la regulación que ya se llevaba a cabo en Illetas y entonces esto lo que nos ayuda es pues, a llevar un control sobre el aparcamiento de coches y de motos que visitan estas zonas, intentar disuadirlo un poco del punto más popular, más en su alrededor, poder hacer un control y que no haya pues esas imágenes de años atrás en que los coches, las motos accedían hasta el punto más próximo a la arena o al mar y dejando el vehículo en cualquier zona, sobre cualquier ecosistema dunar o sobre cualquier árbol o lo que fuera. Entonces, esto se ha apaciguado un poco y tenemos este mecanismo de que si observamos masificación o malas actuaciones, más acciones en otros puntos que son muy populares también de la isla, hoy en día instagrameables, como decías, pues tenemos este mecanismo que podemos articular que nos ayuda a ello. Caso de emergencia, estaba pensando, una ambulancia podría llegar un 15 de julio hasta el mismo faro de Ascap. Exacto. Si hoy en día, pues con esta regulación que dejas el vehículo casi que 2 kilómetros antes de llegar al faro, pues la vía está libre de paso para cualquier vehículo de emergencia y es esa actuación ya es la que se empezó a hacer en el 2008 en Illetas porque el problema que teníamos era el camino de acceso a la playa, se dejaban los vehículos aparcados en el lado de la vía de cualquier manera y dificultaban el paso de los vehículos de emergencia. Sí. Iván, empieza a quedarnos poco tiempo, pero no querría acabar esta tertulia tan interesante que estamos teniendo sin hablar específicamente de Eivissa, que es una isla que tú conoces bien porque en 2017, junto a otros investigadores, elaborasteis un estudio encargado por la Sociedad de Historia Natural de las Balears, donde ya alertabais que la tasa de motorización ibicenca era de 963,8 vehículos por cada 1.000 habitantes y duplicaba entonces la media española. El Consell Insular, siguiendo la estela del de Formentera, ha empezado a tomar medidas regulatorias. No sé, desde la distancia, no sé si has vuelto en los últimos años, post-pandemia, a Eivissa. ¿Cómo ves la situación que tenemos allí los ibicencos? Sí. Bueno, ese estudio lo hicimos con Ibiza Preservation Fund, que continúa realizando múltiples estudios, un sistema de indicadores. Y bueno, la situación de Ibiza en nuestro grupo de investigación, Nofre Rullán siempre decía y sigue diciendo que Ibiza nos marca la dirección a la que irán al cabo de unos años las otras islas, ¿no? Y en el mal sentido, ¿no? Y por tanto, la situación de Ibiza yo diría que expresa las complejidades y contradicciones máximas de este modelo de explotación tan intensiva turística. La situación no es la misma que la que nos encontramos nosotros, en el sentido de que ha habido un cierto esfuerzo para la implementación del transporte público, pero evidentemente es insuficiente porque estamos en unos contextos de aceleración constante y que, las capacidades de las administraciones públicas van siempre muy rezagadas, sin poder dar respuesta. Y no solamente en el sentido de cómo atajar la cuestión de la movilidad, sino que vemos que Ibiza es la expresión que,
más violenta de las profundas desigualdades que se van dando lugar en buena parte de los espacios más hiperturistificados. No solamente en el caso del archipiélago balear, estas dinámicas las vemos reproducidas en muchos sitios del planeta. Incluso vamos viendo cómo en ciertos casos se van dando situaciones donde incluso ya no estamos hablando de urbanización informal, donde se ubican la mayor parte de las trabajadoras y trabajadoras del sector turístico, sino que incluso en algunas zonas, básicamente en América Central y Caribe, ya se están dando situaciones que, digamos, como gated communities, como urbanizaciones aisladas, y condominios. Condominios cerrados donde la población, que digamos trabajadora, se ve forzada a desplazarse unas cantidades brutales de kilómetros, y el nombre que en algunos sitios reciben estas zonas de residencia que digamos de las clases trabajadoras te indica un poco pues su naturaleza. En México los llaman pueblos de apoyo. En República Dominicana, batey. Los bateys eran donde estaban trabajando la población dominicana en unas condiciones durísimas y en las plantaciones de azúcar. En las plantaciones. Y, por ejemplo, el pueblo de apoyo batey de Punta Cana, por ejemplo, recibe el nombre de la Hoyo Friusa, en referencia a Friusa, la empresa mallorquina, ¿no? Por tanto, vemos un poco cómo se van intensificando estos tipos de relaciones con desconexiones cada vez mayores. Sí, sí. ¿No? Y con una dependencia fundamental del transporte público, que no llega igual a todos los sitios. Yo te quería preguntar, ¿a cuántos vecinos de Valldemosa conoces que vengan a Palma en autobús? Muy pocos, muy pocos. ¿Pero por falta de frecuencia, por falta de costumbre? Más porque no suelen caber con la luz de personas que quieren subir a cada bus. Yo recuerdo perfectamente bajar al instituto o a jugar a baloncesto por las tardes y normalmente no cabía en el bus. Si no llegabas media hora antes para hacer cola. Y claro, tan cerca de Palma como estáis, porque realmente claro. Solle tiene el túnel, evidentemente, pero el paso hacia Valldemosa es el más sencillo. No, además, ocurre en la Serra que se ve muy claramente que el transporte público no está pensado para los residentes, porque es que, de hecho, muchos de los pueblos no están ni conectados entre sí. Hasta hace muy poco, ahora ha mejorado un pelín, pero para llegar de Valldemosa a Esporlas tenías que pasar por Palma, y si no te coincidía, que normalmente no coincidía, pues podías estar 2 o 3 horas para llegar de Valldemosa a Esporlas. No, es un problema grave. Francesc, nos quedan unos minutos y te quería preguntar, tú que conoces también el caso Menorquín, tanto como turista como experto en movilidad, ¿qué te parece el modelo de carreteras? Que no sin mucho debate social y no llega a haber un consenso total en esta cuestión, pues se ha optado en Menorca, es decir, mantener la carretera general, como por ejemplo teníamos en Eivissa la carretera entre Sant Antoni y Vila hasta el año 2004-2005, que fue cuando se empezó a desdoblar. Pues de entrada me parece coherente con la declaración de la UNESCO de Reserva de Biosfera, ¿no?, del año 93, porque eso implica una voluntad y unos deberes, ¿no?, de preservación del territorio. Y en todo caso, lo que se está llevando a cabo en la carretera, la M1, ¿no?, es una optimización de la circulación en un carril por sentido, ¿no? En la zona oeste, Ferrerías, Ciutadella, pues ya se ha implementado unos arcenes generosos de más de 2 metros, cosa que te permite adelantar pues si hay vehículos agrícolas o ciclistas. Carriles de aceleración y desaceleración en caminos, en cruces, para apartar al máximo los vehículos que están haciendo maniobras, carriles centrales de giro. Y también hay en proyecto la mejora entre Maó y Alayó. He mirado un poco las secciones tipos y en la M1 es de 15 metros de anchura y las vías desdobladas de Ibiza son 23-24 metros, igual que la autovía de Manacor. Y si vamos a la autovía de Inca ya son 35 metros, ¿no? Claro, estamos hablando de 10-20 metros más de ocupación del territorio
y que supone un desdoblamiento y además la complicación también en los enlaces, en los cruces, las rotondas. Quizá tienes calzada más pequeña, pero tienes rotondas más grandes. No es solo la linealidad, que también, sino en los cruces todo lo que es la ocupación, ¿no? Por lo tanto, me parece coherente y además, siendo la isla que no tiene digamos, carreteras desdobladas, es la última que ha empezado a hacer los estudios porque no estaba tan saturada. Para esa regulación, ¿no? Es decir, Ibiza, que tiene tramos desdoblados, pues ya está en ello, ¿no? Por lo tanto, no. Es un poco la metáfora, me recuerda a la metáfora del pantalón que estaba comentando Iván Murray. Y ya para acabar, nos quedan poco más de 4 minutos, vicepresidenta, pero no quería dejar de preguntarle si usted tiene también la misma sensación que nos transmitió a Marcelo Sastre, el fotógrafo que colabora con nosotros en Pitius, así a mí, cuando estuvimos allí también al principio de la temporada turística 2024, haciendo un reportaje sobre Formentera Eco, y ya fueran vecinos de la isla, vecinos con empresas turísticas, alguno incluso con empresas de alquiler de vehículos, como turistas que llegaban a Formentera por primera vez o que eran visitantes recurrentes, de año en año siempre regresan. La gran mayoría estaban a favor del proyecto, de la regulación de vehículos, y decían que la calidad de vida o la calidad de las vacaciones mejoraba muchísimo. No sé si es un poco lo que le llega cuando pasea por su isla. Sí, no, sí, el mensaje es positivo, se agradece la acción que se tomó en su momento y que así se esté continuando. Y bueno, es un poco como lo que decía al principio, ¿no? Un proyecto, pues de base había unos datos que evidentemente, pues puestos en práctica, pues vas viendo al ver la evolución y todo, pues hay que llegar a un momento de decir, pues disminuyendo hasta aquí, pues para todos se llega al objetivo, a cumplir lo que se buscaba, que era aliviar esa sensación de saturación que había. Yo lo digo, este año no me ha venido el mensaje de el verano pasado, algo sí que me vino, el verano del 23 sí que me seguía viniendo mensajes, gente que te encontrabas en un restaurante por en medio de la calle que te paraba y te decía que, jolín, la carretera aún se nota que está algo saturada. Este verano nadie me lo ha venido a decir y el verano pasado muy poco, y es lo que comentaba antes, que también pues los estudios que año a año se van haciendo pues están reflejando que sí está dando fruto esta regulación y bueno, ya es una cosa que ya es más que sabida y tiene su principal apoyo. ¿El resultado de esos estudios cree que pueden ser un buen baluarte para que este proyecto, esta ley, no caiga? Porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores sí que se ha pronunciado en contra y hay varias empresas de alquiler de vehículos, perjudicadas obviamente por la aplicación de la ley, que están intentando pleitear para tumbarla. Bueno, lo que hay que tener muy claro es que a lo que van en contra es a los cupos que se establecieron, a la manera, las formas, los criterios que se tomaron para establecer eso, pero no van contra la ley. Contra la ley no ha ido nadie. Entonces, si la ley no se tumba, tú puedes seguir aplicando la regulación. Otra cosa es, pues, si después de todo el transcurso de la justicia, que ahora mismo, pues, se han interpuesto contenciosos, pero allí está. Ninguno ha echado para adelante todavía, no tenemos ninguna sentencia, no hay nada, por lo tanto, ahora emitir juicios de valor, pues, es un poco arriesgado, pero lo que sí es cierto es que es un ataque al establecimiento de los cupos, de cómo se hizo, pero no a lo que está marcando la ley, lo que dice la ley. Nadie ha ido en contra de la ley, por lo tanto, de momento, preocupación pues no hay. Pues Joe Halls, Iván Murray, Francesc Xandri, Verónica Castelló, vicepresidenta del Consell de Formentera, moltes gràcies als quatre, muchas gracias, i gràcies a vosaltres. Les dejamos con la siguiente mesa de debate de esta jornada. Molt bé, gràcies. 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 Opa.